Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir las páginas de tu santo libro. Te damos gracias, Señor, por ese libro que es una brújula segura en un mundo de confusión. Pedimos, Padre, que nos ayudes a concentrarnos sobre el mensaje de hoy. Abre nuestras mentes para darnos entendimiento y nuestros corazones para que podamos recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veo muchas personas que no estuvieron anoche, así que voy a hacer un breve repaso de lo que estamos estudiando durante el transcurso de esta media semana. En realidad, el tema o el título del tema en inglés de esta serie es Catching Up to Jesus. Porque parece que la iglesia siempre está un paso atrás de Jesús. Jesús se mueve y la iglesia se queda atrás. Y luego entonces después alcanza a Jesús. Y luego Jesús se vuelve a mover y entonces la iglesia se queda atrás y después la iglesia alcanza a Jesús. En cada paso que toma Jesús, la iglesia está atrasada. Solo después es que la iglesia alcanza a Jesús en ese paso. Ahora, durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar los pasos de Jesús a través del santuario. El primer paso lo analizamos anoche. Fue cuando Cristo se presentó como el Cordero perfecto y sin mácula, anunciado por Juan el Bautista. El segundo paso lo vamos a estudiar esta mañana. Y es cuando Jesús ya se presentó al lado del altar del sacrificio para ser sacrificado, para morir en la cruz. El siguiente paso que vamos a estudiar esta tarde a las 5:30 es el movimiento de Jesús del atrio terrenal al lugar santo del santuario celestial en el día del Pentecostés. Luego vamos a seguir a Jesús en octubre 22 de 1844 al lugar santísimo del santuario para iniciar su obra de juicio de los muertos. Luego vamos a seguir a Jesús ya al final de la historia, al momento cuando comience el juicio de los vivos. Y finalmente, el último tema, vamos a analizar el momento cuando Jesús cierre la puerta del santuario y salga del lugar santísimo para regresar otra vez a este planeta. Es decir, vamos a seguir los pasos de Jesús a través del santuario desde que se presentó en el atrio como la víctima perfecta hasta el momento cuando Jesús venga en poder y gloria. Y vamos a ver que en cada paso que toma Jesús, la iglesia está atrasada, menos en el paso número 5 y en el paso número 6. Allí, si la iglesia no ha alcanzado a Jesús, nunca lo va a alcanzar. Ahora quiero repasar también los diferentes aspectos, los comunes denominadores en cada uno de estos pasos que vamos a analizar durante esta media semana. Nos dimos cuenta anoche que hay profecías bíblicas precisas y exactas que anunciaban lo que Jesús iba a hacer. Nos dimos cuenta que siempre hay una puerta que se abre o que se cierra. En el caso de anoche, el Señor Jesucristo entró al atrio del santuario. En el atrio era que se examinaba el cordero para ver que si tenía mancha o no. Y en el atrio era que se sacrificaba el animal. Es decir, lo que estudiamos anoche fue la entrada de Jesús por la puerta oriental al atrio del santuario para ser examinado como una víctima perfecta. Y esta mañana vamos a estudiar de la segunda obra de Jesús en el atrio, que es su muerte en el altar del sacrificio. Es decir, que cuando Jesús vino a esta tierra se abrió la puerta del atrio y Jesús entró. Hubo una puerta abierta en el primer paso. Nos dimos cuenta también anoche que para que la gente supiera en cuanto a esta obra que iba a hacer Jesús, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, fue necesario levantar un mensajero para que la gente pudiera saber y prestarle atención a Jesús. Y ese mensajero que Dios llamó se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. Nos dimos cuenta que Juan el Bautista era un mensajero humilde,
no había sido educado en las escuelas rabínicas. Es decir, Dios podría haber escogido un fariseo, o podría haber escogido un escriba, podría haber escogido a Gamaliel, podría haber escogido a alguien prominente en el pueblo judío, pero escogió un instrumento humilde, sin educación formal. Nos dimos cuenta que Juan el Bautista, a pesar de que proclamó el mensaje, anunció que Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, que luego se iba a ofrecer. En realidad, Juan el Bautista no comprendió el mensaje que estaba predicando. Es decir, estaba correcto de que Jesús era el Mesías, Jesús llegó en el momento preciso, al tiempo correcto, pero Juan comprendió mal la obra que Jesús iba a desempeñar. Nos dimos cuenta que las iglesias establecidas de la época rechazaron el mensaje de Juan. Rechazaron la obra que Jesús iba a hacer. Rechazaron a Jesús como el Cordero perfecto. Y había varias denominaciones en esa época. Había los herodianos, había los saduceos, los fariseos, estaban los esenios, estaban los escribas, muchas diferentes sectas judías que eran denominaciones de aquella época. Todas esas denominaciones rechazaron el mensaje de Juan y rechazaron al Señor Jesucristo. Nos dimos cuenta que como Juan proclamó el mensaje pero no lo comprendió plenamente, sufrió un terrible chasco. Un amargo chasco. Terminó en la cárcel. No entendía cómo era que Jesús era el Mesías, la clase de Mesías que iba a ser. Pero nos dimos cuenta que mientras estaba en la cárcel se le acercaron ángeles y trajeron a su mente las profecías que él había interpretado mal, como Isaías 61, y ahora llegó a comprender qué clase de Mesías iba a ser Jesús. Es decir, que Juan el Bautista en la cárcel alcanzó a Jesús. Y como resultado, Juan el Bautista murió con gozo y con paz. Ese es el proceso de lo que estudiamos anoche. Vamos a ver que en cada paso este mismo proceso se sigue. El pueblo de Dios siempre está un paso atrás. Jesús se mueve, la iglesia está atrás y no se mueve con él. Después que Jesús se mueve, un tiempo después, entonces la iglesia, tengo que alcanzar a Jesús. Por eso es que en inglés le puse el título Catching Up to Jesus. Podríamos decir que la iglesia siempre es playing catch up. La iglesia siempre está tratando de alcanzar a Jesús. Ahora esta mañana vamos a hablar del segundo paso de Jesús en el santuario. Anoche hablamos de cuando se presentó en el atrio, se abrió la puerta del atrio, se presentó para que se le examinara para ver si era un cordero perfecto y sin mancha. Iba a comenzar su ministerio cuando Juan lo anunció. Tenía que vivir 3 años y medio sin pecado alguno para que fuera una víctima sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero después que se examinaba el cordero y se cercioraba el sacerdote de que el cordero era perfecto, entonces el sacerdote llevaba el cordero y sacrificaba a ese cordero y lo colocaba sobre el altar del sacrificio. Para este evento había muchas profecías del Antiguo Testamento. Examinemos algunas de esas profecías que apuntaban a Jesús hacia el sacrificio que iba a colocarse sobre el altar. Génesis 22, y vamos a avanzar rápidamente a través de estos textos, así que ojalá sean diestros con sus dedos y busquen rápido los versículos. Génesis 22, y vamos a leer el versículo 8 y también el versículo 13. Es la experiencia del casi sacrificio de Isaac. Note que dije casi sacrificio de Isaac, porque no fue sacrificado en efecto. Génesis 22 y el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios, le está hablando a Isaac, Dios se proveerá ¿de qué? De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Un carnero es un cordero macho, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y ahora escuchen bien, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fue un sustituto en lugar de
Isaac. Ahí tenemos la idea de sustitución de un cordero por Isaac, de un cordero por los pecados del mundo. Y dice que Abraham lo sacrificó. Una profecía clara en cuanto al Mesías. También estaba la profecía de la Pascua. La profecía de la Pascua daba, escuchen bien, el mes y el día en que el Mesías iba a morir. Note lo que dice en Éxodo 12 y el versículo 5 al 7. Fíjense que Dios reveló inclusive el mes, el día, y en unos momentos voy a mostrarles que Dios reveló también el año cuando el Mesías iba a morir en Jerusalén. Dice allí en Éxodo 12, 5 al 7, el animal será sin defecto, eso lo estudiamos anoche, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día, noten, hasta el día 14 de este mes, que es el mes primero, el mes de Nisan. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, cuando estaba por ocultarse el sol. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo van a comer. El sacrificio del Cordero Pascual apuntaba hacia el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio pascual se realizaba el mes primero, el día 14. Y ese era el día que el Mesías tenía que morir. Israel sacrificó el Cordero por más de 1400 años. ¿Y cómo es que no pudieron entender de que el Mesías iba a morir? Otra profecía clara del Antiguo Testamento que apuntaba hacia Jesús como el Cordero de Dios es el sacrificio de la mañana y de la tarde. Noten Éxodo 29 y el versículo 38 y 39. Éxodo 29 y el versículo 38 y el versículo 39. Otra profecía clara que indicaba de que ese Cordero perfecto iba a ser sacrificado. Dice allí en Éxodo 29, 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Fíjense qué cantidad de profecías había. El sacrificio de Isaac, la Pascua que daba el mes y el día en que iba a ser sacrificado el cordero, el sacrificio de la tarde y de la mañana. También estaba la profecía del siervo sufriente de Isaías 53. Noten Isaías 53 y el versículo 7. Profecías clarísimas de que el Cordero iba a morir. Isaías 53 y el versículo 7, un texto muy bien conocido probablemente por todos nosotros, hablando en cuanto a Jesús, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Escuchen, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El siervo sufriente se presenta como el cordero que iba a ser ¿qué? Inmolado, según este texto. ¿Cómo podía haber una profecía más clara que esa? Ahora, había una profecía también que indicaba el año en que el Mesías iba a morir. Fíjense que Dios reveló el día, el mes y el año en que el Mesías iba a morir. Y ustedes dicen, ¿dónde está esa profecía del año cuando iba a morir? Ustedes conocen la profecía de las 70 semanas, ¿verdad que sí? Las 70 semanas comienzan en el año 457 a.C. Y especialmente esa profecía tiene que ver con la última semana. Relativo a la última semana, dice que al comienzo de la última semana, de los últimos 7 años, en otras palabras, se iba a ungir al Mesías. Eso pasó con Jesús. Jesús fue bautizado inmediatamente cuando terminaron las 69 semanas primeras. Pero esa misma profecía, si leen conmigo, Daniel 9:26, decía que el Mesías iba a morir a la mitad de esa última semana.
Note lo que dice Daniel 9 y el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué iba a pasar con el Mesías? Después de después de las 62 y las 7 semanas, ¿qué iba a pasar con él? Dice que se le quitará la vida. Noten que no era que él se iba a suicidar ni nada. Le iban a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hablando de la destrucción de Jerusalén. Noten el versículo 27. Y por otra semana, que es la última de las 70, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y escuchen bien, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que a la mitad de esa última semana, 3 años y medio después de Jesús comenzar su ministerio, dice la Biblia que Jesús iba a morir. Y como fue bautizado en el otoño, la muerte de Jesús tenía que realizarse en la primavera, y la Pascua se realizaba en la primavera. Es decir, en el Antiguo Testamento había abundantes profecías en cuanto a la muerte del Mesías como el Cordero inmaculado y perfecto. Y Jesús cumplió al pie de la letra esas profecías. Noten, por ejemplo, 1 Corintios 5 y el versículo 7. Vamos a ver cómo Jesús cumplió esas profecías del Antiguo Testamento. 1 Corintios 5 y el versículo 7. Aquí el apóstol Pablo dice que Jesús era la Pascua. Dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, escuchen bien, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién fue el que cumplió la profecía de la Pascua? Jesús. Claramente el apóstol Pablo lo dice. Noten Hebreos 7, 26 y 27. Ustedes saben que el sacerdote sin defecto sacrificaba al cordero sin defecto. Ahora, ¿a quién representaba el sacerdote? A Jesús. ¿Y la víctima a quién representaba? También a Jesús. Ahora piense Hebreos 7 y el versículo 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo pregunto, ¿fue Jesús entonces una víctima perfecta? Según dice esto, claro, dice claramente aquí: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Versículo 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ahora escuchen, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús fue el sacerdote y también el sacrificio, porque se ofreció. Él fue el sacerdote que ofició su propio sacrificio, según Hebreos el capítulo 7 y el versículo 26 y 27. Y saben que la Biblia dice que esos sacrificios, cuando se ofrecían, ascendían como un aroma dulce y suave a Dios. ¿Qué representaba eso? Que los sacrificios, cuando el humo subía, era un sacrificio dulce y agradable a Dios. Dios estaba tratando de demostrar que el sacrificio de Jesús satisfizo su justicia. Note lo que dice en Efesios 5:2, el cumplimiento del aroma agradable de los sacrificios ante Dios. Efesios el capítulo 5 y el versículo 2. Dice el apóstol San Pablo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Ahí está otra vez la idea de que es el sacerdote y la víctima. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿cómo? En olor fragante. Yo pregunto, ¿habían suficientes profecías de que el Mesías iba a venir a morir, sí o no? Abundantes. Si decía el día, el mes y el año cuando el Mesías iba a morir. Había profecías que indicaban de que Él iba a ofrecer su propia vida en favor de los pecadores, en lugar de los pecadores. Claro que sí.
El Nuevo Testamento nos dice que esas profecías se cumplieron ¿en quién? En Jesús. Pero ahora quiero que noten que no solamente había profecías y que esas profecías se iban a cumplir en Jesús, sino que cuando Jesús estaba a punto de morir, hubo un evento que trajo gran publicidad a lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Ese evento se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Algunos cristianos lo llaman el Domingo de Ramos. El domingo inmediatamente antes de lo que los cristianos llaman el Viernes Santo. Un evento que atrajo la atención de toda la ciudad de Jerusalén, de todos los que habían ido a Jerusalén, porque todos los varones mayores de 12 años estaban obligados a presentarse en Jerusalén. Es decir, había gente de toda la nación de Israel presente allí. Y se realiza la entrada triunfal para publicar y para anunciar en gran extensión geográfica lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Ahora es importante recordar que la entrada triunfal fue planificada por Jesús. Jesús coreografió este evento. Jesús sabía que cuando lo aclamaran rey, ellos no sabían lo que estaban diciendo. Él sabía que ellos pensaban que él iba a ser otra clase de rey. Un rey que destruyera a los romanos y que colocara a los judíos en el ápice del poder. Jesús sabía que ellos iban a mirar su obra desde esa perspectiva. Y sin embargo, a pesar de que Jesús lo sabía, porque la profecía lo declaraba, Jesús le mandó a sus discípulos que buscaran el pollino. Jesús se sentó en el pollino. Jesús permitió que las muchedumbres lo proclamaran como rey. Es decir, Jesús planificó este evento a sabiendas para que los ojos fueran atraídos a Él y lo que iba a hacer en la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer en Mateo el capítulo 21 y el versículo 1 al 6, la entrada triunfal, la preparación que hizo Jesús para la entrada triunfal. Mateo 21, 1 al 6 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Noten quién está haciendo esto. Jesús envió 2 discípulos. ¿Quién los envió? Jesús. Jesús es el que está haciendo esto. Envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, le dice inclusive que explicar, si el dueño cuestiona que van a llevar estos animales, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Quién planificó este evento? ¿Sabía Jesús que el evento iba a llevar a un gran chasco? ¿Sabía Jesús que ellos entendían mal qué clase de rey iba a ser? ¡Claro que lo sabía! Entonces, ¿por qué Jesús lo hizo? Porque la atención debía ser atraída a Él. Jesús sabía que después la gente iba a estudiar las profecías y decir: ahora entendemos qué clase de Mesías iba a ser. Pero Jesús no podía ponerse a esperar, tenía que morir. Así que dice: voy a seguir adelante, voy a traer todos los ojos a mí para que la gente esté al tanto de lo que yo estoy haciendo en la ciudad de Jerusalén. Yo pregunto, ¿Jesús les había advertido la clase de Mesías que Él iba a ser? Ya les había dicho durante su ministerio que Él iba a ser un Mesías sufriente, que iba a morir, ¿sí o no? Noten, por ejemplo, Mateo 16 y el versículo 21. Miren, tenían las profecías y además Jesús se los dijo. Pero como ellos tenían sus prejuicios y querían que Jesús fuera la clase de rey que ellos querían, como que les pasó por la cabeza, no les pasó por la cabeza, no les entró al cerebro que Jesús mismo había dicho que iba a morir. Mateo 16, 21. Estos varios meses antes de la muerte de Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tenían las profecías y tenían las palabras de Jesús, de que Él iba a ser un Mesías que iba a morir en la ciudad de Jerusalén. Me adelanto un poquito cuando estudiemos el chasco de 1844. Eso será mañana en la noche, Dios mediante. Vamos a descubrir que Dios procuró advertirle a la gente antes del chasco lo que Jesús en realidad iba a hacer. No solamente tenía las profecías que leyeron mal, sino que también Dios llamó a 2 profetas antes que Elena G. de White y antes del chasco. La hermana White la levantó después del chasco para explicar qué fue lo que pasó, pero Dios llamó a 2 hombres, Hazen Foss y William Foy, y les dio las mismas visiones que le dio la hermana White después del chasco. Si ellos hubieran estado dispuestos de predicar ese mensaje que ellos recibieron en esos sueños, hubiera sido muy diferente la situación. Pero decidieron ignorar la visión que Dios le dio y decidieron ignorar también las profecías. Este evento, la entrada triunfal, fue anunciado con bombos y platillos. La atención de toda Jerusalén se enfocó en el Señor Jesús, pero la gente entendió mal el evento que se iba a realizar, interpretaron mal las profecías. Quiero leerles algunas citas del libro El deseo de todas las gentes sobre este evento. Deseo de todas las gentes, página 524, dice la sierva del Señor: Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real, porque los reyes entraban en un asno. Esa era la costumbre judía. Así que cuando Jesús se sentó en ese animal, le estaba diciendo a la gente: yo soy un rey. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes en Israel. Y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. Había una profecía que decía que el Mesías iba a venir a su reino sentado sobre un asno. Y ahora Jesús dice: traigan el asno, se sienta. Y sus discípulos dicen: ahora va a ser rey. Pero ellos estaban pensando de otra clase de rey. En el deseo de todas las gentes, también en la página 524, dice la autora: pero la esperanza se encendió en sus corazones al pensar, hablando de la gente, al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey e imponer su autoridad real. Mientras cumplían su diligencia, los discípulos comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús, y despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Ahora, ¿por qué razón es que Jesús, sabiendo que ellos entendían mal las profecías, decidió seguir adelante de todas maneras? Deseo a todas las gentes, página 525, dice la autora: nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Cada vez que lo querían hacer rey antes de esto, ¿qué hacía Jesús? Se iba al otro lado del lago, se desaparecía, decía: no ha llegado mi hora. Es decir, nunca permitió que lo proclamaran rey. Pero ahora dice: nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Y ahora escuchen: previó claramente el resultado. ¿Entendió Jesús el resultado de lo que estaba pasando? Claro que sí. Dice: le llevaría a la cruz. Pero era su propósito, ahora escuchen bien, presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión a favor de un mundo caído. Después de una demostración como la que acompañó a su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. Era necesario que la gente se enfocara en Jesús y los pasos que lo llevarían a la cruz del Calvario, aun cuando ellos no entendían lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. En el deseado de todas las gentes, página 524, una cita más. Dice: no bien se hubo sentado sobre el pollino,
cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le alcanzó, le aclamó como el Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que no. Xuống phố anh ngân nga tiếng hát, dạo sự không khí ân hoan sắc hòa đào. Ghé quán nước một thêm bao thuốc lá, cùng phì phèo khói trong ánh sao thời mang ngầu. Này này cô em kia ơi, lại gần anh thêm đi thôi, vẫn lại như thế không ai thích em đâu. Tụi mình thì trái hết khô, buồn thì cùng mãi dài ngô, một là không ai hay em thích đi bơi. Bước xuống phố anh ngân nga tiếng hát, dạo sự không khí hân hoan sắc quả đào. Ghé quán nước một thêm bao thuốc lá, cùng kỳ phèo khói trong ánh sao thấy nó ngầu. Này này cô em kia ơi, lại gần anh thêm đi thôi, mà lại như thế không ai thích em đâu. Tụi mình đi chơi hết phố, buồn gì cũng phải say ngô, một là phòng anh hay em thích đi bơi. Antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba. Fíjese que Jesús está dando, inclusive pareciera una mala impresión. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. En su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en nación independiente. Todos estaban felices y emocionados, competían unos con otros por rendirle homenaje. Es interesante leer la descripción que da el libro El deseado de todas las gentes sobre cómo fue esa procesión. Ellen White dice que primeramente la procesión comenzó con los discípulos y luego, a medida que los discípulos iban acompañando a Jesús, se le unieron las personas que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y luego dice que finalmente se unieron los habitantes de Jerusalén a la procesión, miles de personas proclamando a Jesús como rey. También dice la autora que cuando Jesús estaba cerca de la entrada oriental a la ciudad de Jerusalén, las voces de las personas retumbaban contra las colinas. Y dice que dirigiendo ese movimiento estaban personas a quienes Jesús les había echado demonios,
ciegos a quienes les había abierto los ojos, mudos a quienes les habría abierto la boca, paralíticos a quienes les había sanado las piernas, leprosos a quienes había limpiado, viudas y huérfanos a quienes Jesús había alentado y consolado, inclusive muertos que Jesús había resucitado, estaban en esa procesión proclamando a Jesús como el Rey. Leamos lo que dice la Biblia en cuanto a esa procesión, Mateo 21 y el versículo 8 al 11, continuando el pasaje que leímos hace unos momentos. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Están citando el Salmo 118. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Leamos el pasaje paralelo en Lucas 19, 37 y 38. Lucas 19 y el versículo 37 y 38. Fíjense cómo lo proclamaban a Jesús Rey. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se pueden ustedes imaginar esa escena? La emoción de la gente, el entusiasmo de miles de personas proclamando a Jesús como Rey. Se va a sentar en el trono, va a destruir esos odiados romanos, y entonces los judíos van a estar en el ápice ahora del mundo otra vez. Ahora yo pregunto, ¿a quiénes escogió Dios para proclamar este mensaje de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén? ¿Escogió a Gamaliel? No. ¿Escogió algún fariseo, algún saduceo, algún escriba, algún educado en la ley, alguien prominente en Israel? ¿Fueron los que proclamaron la entrada del Mesías? No. Fue el pueblo común. Y es más, ¿saben ustedes quiénes especialmente estaban aclamando a Jesús? Los niños. Hablando de instrumentos humildes para anunciar este evento, ¿quiénes deberían haber estado anunciando este evento? Los dirigentes religiosos de Israel deberían ser los primeros ahí. Este es el Rey, va a ir a la cruz, va a pagar la deuda de nuestros pecados. Pero no, los que anunciaron esto fueron el populacho, los discípulos que no tenían educación, y especialmente los niños. Note Mateo 21, 15 y 16. Mateo 21, 15 y 16. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos, escuchen, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que esto dice? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Dios escogió instrumentos humildes, sin educación, para anunciar esto. ¿Cómo podía eso ser el movimiento verdadero si no escogió a la gente prominente, a los PhDs, a los PhDs? Podemos palpar un poquito cómo todo Jerusalén sabía lo que estaba pasando cuando los dos discípulos iban en camino a Emaús y Jesús los alcanzó. Y Jesús les dice: ¿de qué están ustedes hablando? Y ellos dicen: pues estamos hablando de lo que pasó en Jerusalén este fin de semana. Y dice Jesús: ¿y qué fue lo que pasó en Jerusalén este fin de semana? Y ellos dicen, y lo pueden leer allí en Lucas 24, 17 y 18, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, tú ignoras lo que ha pasado en Jerusalén, todo el mundo lo sabe. Pregunta:
¿Comprendieron ellos la clase de rey que iba a ser Jesús? Estaban terriblemente equivocados en su interpretación de las profecías. Pero yo pregunto, ¿el tiempo estaba correcto? El tiempo estaba correcto. El día, el mes y el año estaba correcto. Pero estaban equivocados en cuanto al evento. ¿Y por qué eso no puede pasar en 1844? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora yo pregunto, ¿era Jesús un rey? Oh, claro que sí. Escuchen, no voy a buscar los versículos por la premura del tiempo, solo se los voy a mencionar. Jesús era un rey, pero no era la clase de rey que ellos estaban esperando. ¿Se han dado cuenta ustedes en esta últimos 2 días, o esta última semana, digamos, cómo se usa lenguaje constante para presentar a Jesús como rey? Déjenme darles estos datos. Menos de una semana antes Jesús dice, ahora, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, es decir, el ruler en inglés, el gobernante de este mundo, ¿será qué? Echado fuera. Es decir, yo voy a quitar al que está en el trono ahora y me voy a sentar yo. Ya está anunciando que va a echar al rey que estaba gobernando y él iba a tomar la posición como rey. Yo pregunto, ¿tuvo Jesús una procesión real como tienen los reyes? Oh, sí, la entrada triunfal. ¿Fue ungido Jesús con aceite en su cabeza como los reyes? Oh, ya. Mateo 26, 1 al 12, habla de su ungimiento. No solamente le ungió los pies, sino que dice la Biblia la cabeza, María. ¿Le pusieron una corona a Jesús? Oh, claro que sí. ¿Lo vistieron con un manto de púrpura? Oh, ya, claro que sí. ¿Quiénes usaban la púrpura? Los reyes. ¿Le rindieron homenaje burlón como rey? Oh, claro que sí. ¿Le pusieron una caña como un cetro en la mano derecha? Claro que sí. ¿Lo presentó Pilato como rey? Dijo, he aquí vuestro rey. Y encima de la cruz había una inscripción que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Era Jesús un rey? Claro, ¿qué clase de rey? ¿El rey glorioso en su segunda venida o el rey sufriente que iba a morir en la cruz? El rey sufriente. El problema es que no lo comprendieron. Y como resultado, menos de una semana más tarde, ¿qué sufrió toda esa gente que lo había aclamado rey? Un terrible y amargo chasco. Es más, la mayoría de los que lo habían aclamado rey abandonaron el movimiento. Dijeron que había sido un engaño. Diríamos que apostataron, en otras palabras. Y muchos de ellos, menos de una semana más tarde, estaban diciendo, en vez de decir, Hosana al rey de los judíos, estaban clamando, crucifícale. Noten Marcos, el capítulo 15 y el versículo 12 al 15. Marcos 15 y el versículo 12 hasta el versículo 15. Muchos de los mismos que lo habían aclamado rey, que ahora dijeron, no, eso fue un engaño, eso de que está cumpliendo profecías, no, él no cumplió ninguna profecía. Abandonaron el movimiento y solamente quedó un manojito de personas, un pequeño remanente. Dice en Marcos 15, versículo 12 al 15, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Del que llamáis rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y ahora la misma gente que lo había aclamado rey, ahora en la vía dolorosa se mofa de él y le escupen en la cabeza y le pegan en el rostro. Pero una minoría no apostató. Un grupito pequeño, un remanente, dijeron, este hombre tiene que ser el Mesías. No entendemos cómo está cumpliendo las profecías, pero nos vamos a mantener aferrados a él. No lo entendemos, pero de alguna manera Dios nos va a explicar qué fue
lo que pasó. Es más, podemos palpar la tristeza de ellos en la actitud de esos dos discípulos que iban camino a Emaús cuando dijeron: nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Chasqueados, una experiencia amarga. En el Deseo de todas las gentes, página 526, dice la sierva de Dios: este día que parecía a los discípulos el día culminante de su propia existencia, habría sido oscurecido con nubes muy tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta escena de regocijo no era sino el preludio de los sufrimientos y la muerte de su Señor. Ahora escuchen bien. Aunque repetidas veces les había hablado de su seguro sacrificio, sin embargo, en el alegre triunfo presente, olvidaron sus tristes palabras y miraron adelante a su próspero reinado sobre el trono de David. Yo pregunto, ¿qué hicieron las iglesias de la época? ¿Aceptaron o rechazaron? Los que lo aceptaron no fueron las iglesias de la época. Los que lo aceptaron fue un remanente fiel. ¿Cómo reaccionaron los líderes de Israel? Los ministros, los teólogos. Bueno, ustedes saben que los líderes reprendieron a los niños cuando estaban alabando a Jesús como rey. Dijeron: cállense, no canten eso. Y saben ustedes que inmediatamente después de la entrada triunfal, esto es muy interesante, inmediatamente después de la entrada triunfal, el Señor Jesucristo dio varias parábolas en Mateo 21, 22 y 23. Les menciono las parábolas. La higuera estéril, que indicaba el rechazo de la nación judía, de la iglesia establecida de la época. ¿Recuerdan la higuera que se secó? De sus raíces, representaba a Israel. Dio la parábola de los obreros en la viña, que al final mandó a su hijo: respetarán a mi hijo. Pero lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y como resultado de eso dice: el reino es quitado de vosotros y dado a una nación que produce los frutos. Está la parábola del gran banquete, a donde mataron al hijo, y por lo tanto se le dio la misión a otros. Están los ayes sobre los escribas y los fariseos, los dirigentes religiosos. Es decir, claramente la iglesia establecida de la época fue rechazada por Dios por haber rechazado al Señor Jesucristo como el Mesías. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en el libro Deseado de toda la gente, página 527. Dice: muchos fariseos eran testigos de la escena cuando Jesús entró triunfalmente, y ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Menos de una semana después, según Juan 19 y el versículo 7, el Sanedrín judío se reunió y sentenció a Jesús a muerte. En la cruz, ustedes pueden leer esto en Mateo 27, 41, cuando Jesús estaba sobre la cruz del Calvario, dice que los principales sacerdotes y los ancianos se mofaron de Jesús y le dijeron: si eres el Mesías, bájate de allí. No solamente eso, sino que todos sabemos que los dirigentes de la nación judía procuraron ocultar la resurrección de Jesús. Por haber ellos rechazado al Mesías, Dios rechazó a la iglesia establecida de la época, por no haber seguido a Jesús en su ministración. Ahora yo pregunto a esos chasqueados que entendieron mal las profecías. Vino luego Jesús y les explicó esas profecías para que pudieran comprender, para que pudieran entender qué clase de Mesías era Jesús. Claro que sí. Usted recuerda la experiencia de los dos discípulos que iban camino a Emaús. Me hubiera gustado estar escuchando esa conversación, porque quisiera saber qué pasajes de las profecías usó Jesús para explicarles la razón del chasco.
Noten lo que dice en Lucas 24 y el versículo 25 al 27. Quiero que noten que el chasco se explica con las Escrituras. Y ahora cuando comprenden los versículos que habían interpretado mal, dicen, de verdad Jesús cumplió la profecía, pero no como nosotros esperábamos. Era otro evento diferente. Mismo tiempo, correcto tiempo, pero evento distinto. Noten Lucas 24 y el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, tal vez les habló de la Pascua, ¿verdad que sí? Y del sacrificio de mañana y de tarde, y del sacerdote sin mancha, la víctima sin mancha. Me imagino que les habló de todo eso. Era un viaje largo de Jerusalén a Emaús. Era un buen número de kilómetros de viaje. Tenían tiempo para hablar. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, indudablemente citó a Daniel y citó a Isaías, les declaraban todas las Escrituras lo que de él decían. En el Deseo de todas las gentes, página 525, la sierva de Dios dice, los sucesos relacionados con la cabalgadura triunfal iban a ser el tema de cada lengua y pondrían a Jesús en todo pensamiento. Después de la crucifixión, muchos recordarían después de la crucifixión, muchos recordarían estos sucesos en relación con su juicio y muerte. Serían inducidos a escudriñar las profecías. Es decir, la atención de ellos sobre este evento iba a llevarlos ¿a qué? A estudiar la profecía. Es decir, ¿cómo entendimos mal? ¿A dónde nos desviamos en nuestra interpretación? Vamos a estudiar las Escrituras. Dice, serían inducidos a escudriñar las Escrituras y se convencerían de que Jesús era el Mesías. Y en todos los países los conversos a la fe se multiplicarían. Podemos palpar el sentir de esos dos discípulos chasqueados cuando Jesús les explicó las profecías que ellos habían entendido mal. Cuando ellos después viajaban a Jerusalén para darle el anuncio a los otros discípulos, a los discípulos más prominentes. Fíjense que el Señor Jesucristo escogió a dos discípulos prácticamente desconocidos para revelarles esta gran verdad, no uno de los discípulos prominentes. Eso es importante. Y cuando están en su viaje a Jerusalén, le dice uno al otro, no ardían nuestros corazones en nuestros pechos mientras nos abrían las Escrituras. Ahora entendemos, dice, ahora entendemos las Escrituras. Y un corto tiempo después llegan los dos discípulos allá y entran al aposento alto y Jesús entra con ellos. Y ahora Jesús le explica a los discípulos las profecías. Noten Lucas 24 y el versículo 44 al 49. Lucas 24 y el versículo 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario. Fíjense que ya les había hablado de esto, pero no cayeron en cuenta. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora escuchen bien. Después de este gran chasco, que se explica con una nueva comprensión de las profecías bíblicas, se forma el núcleo de una nueva iglesia, la iglesia cristiana, con 120 de todas esas muchedumbres en el aposento alto. Un pequeño grupo que ahora comprendía las profecías. Todo lo demás
¿A dónde estaba? Todos los demás, en gran medida, habían apostatado. Y ahora Jesús está a punto de cerrar la puerta del atrio para entrar por la puerta al lugar santo. Y esta tarde, en el próximo emocionante episodio, vamos a ver que lo mismo sucedió en el día del Pentecostés. Lo mismo. Profecías. No las entendieron. Dicho sea de paso, después de esto, los discípulos estudiaron con Jesús las profecías por 40 días antes de que Jesús ascendiera al cielo. Se sentaron y estudiaron, pero aún así no entendían lo que iba a pasar en el día del Pentecostés. Ve qué interesante. Entonces, cuando alguien le diga a usted, la iglesia adventista no puede ser la iglesia verdadera, porque comenzó con un chasco. Dijeron que Jesús iba a venir en 1844, fíjese, no vino. ¿Cómo puede ser la iglesia verdadera si no se cumplió lo que ellos predicaban? Lo mismo podríamos decir de la predicación en cuanto a la entrada triunfal. ¿Verdad que sí? Entonces hay que decir que la iglesia cristiana no puede ser la iglesia de Dios porque se originó en un chasco. Lo que pasa es que la gente son como los dirigentes judíos, las iglesias son como las iglesias judías de la época de Jesús, no quieren ver. Y yo les voy a explicar en el tema del miércoles en la noche por qué no quieren ver. Y les voy a mostrar que hay muchos adventistas que tampoco quieren ver. Se está realizando en la iglesia adventista ahora, hermanos y hermanas, una apostasía con respecto a la adoración. Estamos queriendo adorar como los evangélicos. Queremos regresar al atrio. Y queremos cerrar la puerta del lugar santísimo. No queremos que se hable de profecías, ni del santuario, ni del mensaje distintivo de la iglesia, porque podemos espantar a la gente. Pero mis hermanos y hermanas, si queremos predicar verdad presente, hay que predicar el mensaje del lugar santísimo, porque allí es que está Jesús. ¿Usted quiere saber si es verdad presente? Averigüe dónde está Jesús y lo que hace Jesús allí, eso es verdad presente. Predicar el atrio es importante, no me entiendan mal. Lo anterior es fundamental para lo que pasa en 1844 en adelante. ¿De qué vale que Jesús empiece el juicio si no derramó su sangre, si no fue un cordero perfecto, si no intercede por nosotros? Los pasos anteriores son fundamentales, pero si nos quedamos en los pasos anteriores y no proclamamos el mensaje del lugar santísimo, la verdad presente, no estamos proclamando el mensaje que Dios quiere que el mundo reciba. Ahora quiero terminar con esto. ¿Por qué era importante que Jesús fuera el cordero perfecto? Lo que estudiamos anoche. Porque la ley exige perfección. ¿Cuántos aquí le pueden dar a la ley lo que la ley exige? La hermana. Bien inteligente la hermana. ¿Cuántos de ustedes en sí mismos le pueden dar a la ley lo que la ley exige? Nadie. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno. Es decir, si nosotros nos paramos delante de la ley, ¿qué hace la ley? La ley, eres pecador y la paga el pecado, muerte. Pero Jesús vino a este mundo y vivió la vida perfecta que yo debo vivir. Y cuando yo vengo a Él, Jesús me pone a mi cuenta la vida de Él. Y ahora me paro delante de la ley, en Jesús, y la ley no me condena. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios, dice, por medio de la vida de Jesús. Pero no era suficiente que Jesús viviera la vida que nosotros debemos vivir. También la ley exigía la muerte del pecador. Jesús tenía que morir la muerte que nosotros debemos sufrir. Y es lo que hemos estudiado esta mañana. Jesús no solo vivió la vida que debemos vivir, sino que murió la muerte que debemos morir. Permítame leer para concluir algunos versículos de la Biblia que indican esto. Gálatas 3 y el versículo 13.
para que vean que la muerte de Jesús fue Jesús tomando nuestro lugar, sufriendo nuestro castigo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Captaron eso? Vivió la vida perfecta que yo debo vivir y luego tomó sobre sí mis pecados para morir la muerte que yo debo morir. ¿No pueden ustedes agradecerle a un Salvador eso? Si no fuera por eso, si no fuera por estos dos pasos fundamentales, de nada valdría lo que hace en 1844. De nada valdría que intercediera delante de su Padre. ¿Qué iba a ofrecerle? Es por lo que hizo en su vida y en su muerte que puede representarnos ante Dios, puede tomar el siguiente paso. Y Dios quiere que nosotros tomemos paso, lo aceptemos como el Cordero sin mácula, lo aceptemos como nuestro sacrificio, lo aceptemos como nuestro intercesor y lo aceptemos como nuestro juez. Primera de Juan 2 y el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Dios acepta el sacrificio de Él como si fuera el mío. Último texto, Hebreos 2 y el versículo 9. Dice el apóstol San Pablo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oh, mis hermanos y hermanas, qué lindo estudiar el camino de Jesús a través del santuario. Ya hemos visto anoche y esta mañana a Jesús en el atrio. Esta tarde estudiaremos en cuanto al momento cuando se cierra la puerta del atrio y se abre la puerta del lugar santo. Eso sucedió en el día del Pentecostés. Así que ojalá todos puedan venir esta tarde, porque vamos a estudiar algo impresionante sobre el significado del día del Pentecostés para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque has revelado que a través de toda la historia de la salvación ha habido estos chascos. No porque tú querías, sino porque tu pueblo se tarda en alcanzar a Jesús. Por la torpeza de nuestro pensar. No comprendemos y entonces después, ¿qué sucede? Gracias, Señor, porque viene y nos explica las Escrituras para que podamos entonces alcanzar a Jesús. Te ruego, Padre, que no tenga que pasar eso con nosotros en el próximo momento cuando se derrame la lluvia tardía, que podamos estar paso a paso con Jesús. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.